Por el internet, sean también ellos bienvenidos a nuestra congregación. Al finalizar el servicio nos vamos a reunir un momentito, no va a pasar más de 5 minutos, es para hablar acerca de nuestro convivio anual que queremos tener próximamente y queremos estar, bueno, pues poniéndonos de acuerdo para tener este programa. Así que esperamos en Dios que al finalizar nos quedemos 5 minutos, no vamos a demorar más que eso, solamente 5 minutos. Quiero anunciarles que cada martes tenemos a las 7 de la mañana, a las 7 de la noche, nuestro estudio de la Biblia, y los jueves los jóvenes tienen discipulado. También el próximo día 26 de octubre tenemos la Cena del Señor y también el tiempo de Ágape que siempre tenemos. Así que están todos invitados. Como usted podrá darse cuenta, el boletín hoy tiene un formato un tanto diferente. Y eso es bueno, a cada rato cambiar el sistema. En la parte de atrás usted puede encontrar una meditación, también toda la información de los distintos servicios de nuestra iglesia. Quiero anunciarles que ya estamos a mitad de curso en la escuela del ministerio, y pronto van a estar abiertas las matrículas para el segundo módulo. Aquellos que quieran iniciar sus clases en el próximo módulo, pues pronto van a estar las matrículas abiertas. No importa que usted ya no haya dado estas, el ciclo siempre va a dar la vuelta. Usted puede matricularse ahora. Recuerda que usted no tiene por qué hacer 2 asignaturas al mismo tiempo, usted puede hacer una. Tampoco usted tiene que venir necesariamente al salón de clases, porque el material está preparado para que usted estudie en su hogar. Usted solo tendría que entregar las tareas escritas que debe de entregar, y eso es suficiente. Quiero anunciarles que estamos en algunos trámites que, de ser aprobados, pues el costo de la literatura nos va a bajar en un 50% de su costo. Así que eso es una gran ventaja, porque se va a reducir el costo del libro, que es lo único que nosotros cobramos. Bien, hermanos, estos son todos los anuncios. En esta mañana vamos a continuar con el estudio, con la serie que estamos siguiendo sobre las sectas. Ya pronto estamos al terminar. Y quiero invitarles a que vayamos a 2 Corintios capítulo 1 versículo 21. 2 Corintios capítulo 1 versículo 21. 2 Corintios capítulo 1 versículo 21. Y diga amén cuando lo tenga ahí en su Biblia. 1:21. ¿Ya todos? 2 Corintios 1:21, dice de esta manera la Biblia: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Oramos. Gracias, Padre, por tu palabra. Rogamos que tú nos dirijas en el estudio en esta mañana. Tú conoces, Señor, todos los textos que vamos a estar leyendo. Permite que sean de edificación y bendición para nuestra vida, con ese poder que tiene tu palabra de entrar, penetrar, cortar y remover todo de nosotros. Guíanos, Señor, en Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, el mensaje de hoy lleva por título: ¿es una secta el líder? Segunda parte. La semana anterior estuvimos hablando acerca de los líderes sectarios y dábamos una serie de preguntas que nosotros debemos plantearnos para poder definir si estamos en presencia o no de un líder sectario. Y la primera pregunta era: ¿es humilde el líder? La segunda: ¿es el líder irreprensible? La tercera que vimos es: ¿tiene el líder que dar razón de sus acciones? En la mañana de hoy vamos a ver otras 3 preguntas que son necesarias plantearnos para nosotros definir si estamos en presencia o no de un líder sectario, o cuando un ser querido está o no expuesto a un líder sectario. Y hay una serie de características que son propias de una persona que se ha desviado de la verdad
y que ha adoptado una postura un tanto sectaria. Por eso debemos plantearnos esta primera pregunta. ¿Se jacta el líder de tener una unción especial? ¿Se jacta el líder de tener una unción especial? Con mucha frecuencia, y yo me atrevería a decir que en el 100% de los casos, todos los líderes sectarios reclaman tener una revelación única con respecto a algo de Dios, reclaman tener una unción que otros no tienen, reclaman tener un poder otorgado supuestamente y directamente por Cristo que otros no tienen, y por tanto una posición elevada por encima del resto de los miembros de su congregación o de los demás creyentes, a un nivel tal que se consideran a sí mismos o ungidos de Dios, o ángel de Dios, o trompeta de Dios, o profeta de Dios, o un llamado especial para restaurar supuestamente la iglesia de Jesucristo. Cuando hablamos de la frase unción especial, se usa inocentemente para referirse a aquel que el Espíritu Santo ha dotado a cierto predicador de manera especial. Y la Biblia sí habla de unción. La Biblia habla de la unción del Espíritu Santo. Pero la unción del Espíritu Santo no es otra cosa que ese poder sobrenatural que da el Espíritu de Dios a cualquier creyente para usarlo a través de sus dones de una manera poderosa para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Dónde está la diferencia con estos supuestos ungidos? La diferencia radica en que ellos reclaman tener una unción especial que los hace superior al resto y que por tanto lo eleva a una posición de señoría sobre los demás. Y de ahí que reclaman que los demás le reverencien, que los demás le obedezcan incondicionalmente, que los demás hagan y digan todo lo que ellos dicen. Ellos reclaman tener una revelación única de las verdades de Dios. Y ahí es donde nosotros notamos que está fuera de lo que la Biblia establece como verdadero, en el sentido de que Dios dice claramente en su palabra que Dios ha hecho de nosotros un pueblo de reyes y de sacerdotes, una nación santa, y donde Dios dice en su palabra, en 1 Corintios capítulo 12, que el Espíritu Santo de Dios ha repartido dones a cada uno de nosotros en particular. Y dice también la Biblia que hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios y hay diversidad de operaciones. Y el mismo Dios que nos da los dones también unge a todo creyente para que estos trabajen eficazmente en la obra de Dios. Por tanto, no podemos ver no podemos pensar en alguien ungido como alguien exclusivo o único. Quítese eso de su mente. Todo hijo de Dios que está sirviendo a Dios, que se conduce de manera santa, está ungido por el Espíritu Santo para hacer aquello que el Espíritu le ha ordenado hacer. Cuidado con los que reclaman unciones únicas y especiales. Es más común, es muy común en los líderes sectarios adaptar esta palabra unción para algo que un líder posee y los demás cristianos todavía no, y tienen o siquiera podrían tener. ¿A qué me refiero? A que tristemente la palabra unción ha sido pervertida en el contexto cristiano de nuestros tiempos. Y se usa para alguien que tiene algo que otros no tienen. Por ejemplo, es muy común oír personas en nuestros tiempos decir: oh, él no tiene la unción del Espíritu Santo, porque él no ha hablado en lenguas. Bueno, no sé en qué se basan para eso, porque unción es una cosa, bautismo es otra, llenura es otra, y el sello del Espíritu es otra cosa, y son cuatro cosas completamente diferentes la una de la otra. Bautismo en el Espíritu ocurre cuando usted se convierte a Jesucristo y es para todo creyente. Llenura es cuando usted le rinde el control de su vida al Espíritu Santo y éste le controla a usted. Unción es ese poder sobrenatural dado al Espíritu Santo para hacer lo que Dios quiere. Y sello es la marca que pone el Espíritu como propiedad, que te hace propiedad de Él. Son cuatro cosas completamente diferentes. De ahí que en nuestros tiempos escuchamos en estos círculos donde ven la unción mezclada con estas tres cosas como
para un grupo exclusivo, los ungidos y los no ungidos, el ungido y el no ungido. Cuidado con estas cosas, pues la Biblia da por sentado que todo creyente, toda persona que confiesa que Jesucristo es el Señor y le hace el Salvador de su vida, recibe instantáneamente, automáticamente y al momento al Espíritu Santo. Este viene y hace morada en él y por tanto produce todo lo que el Espíritu produce en la vida de un creyente. Vamos allí a Filipenses capítulo 1, versículos 13 y 14 para confirmar esto que estamos diciendo. Filipenses Perdón, es Efesios 1.13. Efesios 1.13. Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice ahí la Biblia, Efesios 1.13. En él también vosotros. ¿Y vosotros quiénes son? Son todos los creyentes de Éfesos. Pues si usted lee el versículo 1 del capítulo 1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Por tanto, es un mensaje que va dirigido ¿a quiénes? A creyentes. Y dice ahora, en él, o sea, en Jesucristo, también vosotros, los creyentes, los santos y fieles, habiendo oído la palabra de verdad. La pregunta es, ¿cuál es la palabra de verdad? La palabra de verdad es la enseñanza de la Biblia, es el Evangelio. Habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, que es lo que la Biblia define como palabra de verdad, y habiendo creído en él, o sea, creyendo en el Evangelio, creyendo en Jesucristo, la Biblia dice y afirma, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, y ahora dice de la promesa. Y note que habla en pasado. ¿De cuál promesa? De aquella hecha de que el Espíritu de Dios vendría sobre todo hombre y sobre toda mujer, sobre toda carne. Entonces, todo creyente, toda persona que confiesa que Jesucristo es el Señor, es sellado con el Espíritu y con la promesa. Y dice claramente que en las arras, o sea, el Espíritu Santo es este sello, esta promesa, este Espíritu Santo en las arras, es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y cuando nosotros leemos primero los Corintios, en el capítulo 11 y 12, la Biblia claramente afirma que todos tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros y que nuestro cuerpo es templo ¿de qué? Del Espíritu de Dios. Y dice también primero a los Corintios 12 que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu de Dios. Por tanto, mis queridos hermanos, no existe tal cosa de un grupo ungido y un grupo no ungido. Todos tenemos el Espíritu Santo y todos a través de los dones que tenemos, Dios nos unge para servirle de manera especial. Por tanto, es antibíblico pensar que alguien puede ser superior a otro o mejor a otro o tener algo que otro no tiene usando el calificativo de ungido. Y cuidado, porque en nuestros tiempos se está usando mucho esta palabra para referirse a los pastores o líderes de la iglesia y de ahí abusan de esto para sacar dinero, para doblegar a la gente, para imponer su voluntad, etcétera, etcétera. Ahora pensemos en la popular frase de nuestros días: no hay que tocar al ungido de Dios. ¿Lo has escuchado? Con mucha frecuencia. De hecho, prenda las llamadas televisiones cristianas y va a encontrar con mucha frecuencia de cuidado con el ungido de Dios. No toques al ungido de Dios. Muchos de ellos incluso andan con guardaespaldas para que no los toquen porque les roba la unción. Qué cosa tan ridícula y tan antibíblica. A mí me da gracia. Todas estas sectas cuestionan al catolicismo, cuestionan a otros, pero ellos terminan haciendo lo mismo o peor. O peor.
A donde quiero llegar es que tengamos cuidados con los que dan estos argumentos. Tengamos cuidado con aquellos que dicen no toques al ungido de Dios. Es lo que declaran personas que temen el juicio divino si intentan cuestionar al líder de una congregación. Y esto lo encontramos con mucha frecuencia en las más grandes sectas que hay sobre la tierra. Pero con mucha frecuencia, mis hermanos. Fíjense, en la santería, en la religión yoruba, las religiones afrocubanas, los santeros tienen una cosa que le llaman el aché, que es como la bendición. Ellos no se dejan tocar la cabeza en cierto periodo de tiempo porque le robas la bendición, el aché, como dicen ellos. Y eso es interesante. Estamos mirando en el llamado mundo evangélico de nuestros tiempos muchas personas que dicen tener una unción especial y que no lo puedes tocar porque también se las robas. Y me pregunto, ¿cuál es la diferencia entonces entre lo que está ocurriendo en el espiritismo y en las religiones africanas con lo que está ocurriendo en este tipo de religión, por llamarlo de alguna manera? Fíjense que a veces no se pronuncia tan literalmente no toques al ungido, pero la enseñanza en potencia deja decir lo mismo. Voy a poner un ejemplo. En la secta de los testigos de Jehová, ellos tienen 12 hombres llamados el esclavo fiel y discreto, o cuerpo gobernante del esclavo fiel y discreto, que radican en Brooklyn, Nueva York. Ellos reclaman para sí el título de ser los ungidos de Jehová. Pero no solo los ungidos, sino que ellos dicen, ellos son el único profeta que Jehová Dios tiene para nuestros tiempos, a través del cual da su palabra de vida. Y por eso elevan los escritos de estos ungidos de la atalaya a una posición similar al de la palabra de Dios. Y esa es la razón por la cual usted ve que un testigo de Jehová no agarra la Biblia y la interpreta y la expone conforme a su interpretación, sino que está obligado a leer la atalaya en la congregación como si fuera un mensaje suyo. Y no tiene autoridad ni para interpretar la Biblia ni para exponer la Biblia, sino que tiene que repetir lo que estos 12 fieles y discretos, como ellos llaman, dicen y escriben. Y es muy interesante. Ellos tienen un libro que se llama Organizados para extender el reino, algo así, Organizados para crecer. Es un libro verde, muy pequeño, me lo leí. Donde ellos se jactan de tener una sincronización perfecta. En el sentido de que, por ejemplo, todos los domingos, en todos los países del mundo y donde quiera que haya una congregación testigo de Jehová, está enseñando el mismo versículo bíblico y con las mismas palabras, porque están repitiendo ¿qué cosa? La misma atalaya. Ellos se jactan de esa supuesta organización, pero en el fondo eso no es organización. En el fondo eso responde a una doctrina que enseña que solamente este grupo tiene autoridad para interpretar la Biblia, porque son un grupo selecto, especial y ungido por Dios para enseñar verdades. ¿Usted quiere ver a un testigo de Jehová fuera de lugar? Ciérrele su atalaya, ciérrele su libro, búsquele una Biblia de verdad, no la falsificación que tiene, y digan, vamos a estudiar Biblia solamente. Vamos a empezar por Efesios capítulo 1, verso 1, versículo a versículo. Te voy a decir, así no se estudia la Biblia. No van a querer hacerlo. No van a querer hacerlo. Pero ellos no son los únicos. Fíjense, también los mormones. El presidente de la secta de los mormones reclama este mismo título. De hecho, Joseph Smith, cuando organiza este grupo, lo hace alegando de que él es el nuevo enviado de Dios para restaurar un cristianismo que se ha perdido. Y tiene una nueva revelación. Es el libro de Mormón. Ayer estuve buscando información. Me he quedado sorprendido. ¿Sabe usted que existen cerca de una treintena de distintas denominaciones mormonas? La llamada Iglesia de Cristo surge de la Iglesia de los Mormones.
han tenido varias divisiones a lo largo de los años. De hecho, los hijos de Joseph Smith se pelearon entre sí, cada quien cogió un grupo. Y hay un grupo muy radical que enseñan incluso que para ser presidente de los mormones tiene que ser descendiente directo de Joseph Smith. Como si fuera una dinastía, tipo los Castro. Y es interesante esto. Pero después me quedé pensando, dejen buscar a los testigos de Jehová si ocurre lo mismo. ¿Saben ustedes que existe más de una cuarentena de sociedades salidas de los testigos de Jehová y todas defensoras de las doctrinas de Charles Taze Russell? Existen cerca de unas 40 denominaciones en este país que fueron divisiones de los testigos de Jehová. Ellos constantemente le dicen, nosotros nunca nos dividimos. Eso es un cuento. La última de esas organizaciones surgió en el año 2004. Todas sostienen las doctrinas de Charles Taze Russell, algunas en oposición a la doctrina de Rutherford, el segundo presidente de la organización de la Westover. Se llaman estudiantes de la Biblia, algunos de ellos. Otros se llaman estudiantes de la Biblia de la ciudad de Sion. Otra secta se llama Sociedad Bíblicas de la Westover. Tienen distintos nombres, muy parecidos todos, pero tienen distintos nombres. Incluso algunas de estas iglesias funcionan independientes, como independientes. Pero donde quiero llegar es que, ¿cómo existe la manera de decir soy un ungido a un nivel sectario? Dentro del catolicismo también existe esto. ¿Dónde? En el llamado dogma magisterio de la iglesia. La iglesia católica tiene un dogma que se llama el magisterio de la iglesia, donde enseña que solamente el magisterio de la iglesia tiene autoridad para hacer doctrina porque está ungido por Dios. E incluso del mismo Papa dice que es infalible cuando está en cátedra, que es infalible en materia de fe. ¿Conoce usted algún hombre infalible? ¿Qué dice Primera de Juan? Si alguien dice que no ha cometido pecado, el tal es un mentiroso y no hay verdad en él. ¿Se da cuenta usted cómo hay distintas maneras de decir soy un ungido de Dios a un nivel sectario? El que verdaderamente se ha centrado en Jesucristo entiende que todo hijo de Dios es un sacerdote, que todo hijo de Dios tiene dones y que todo hijo de Dios cuando se pone a merced del Espíritu Santo es ungido por ese Espíritu Santo para ejercer sus dones. No importa que sea hombre o mujer, porque esto fue para hombres y para mujeres. La promesa del profeta Joel que dice, sobre mis hijos y sobre mis hijas derramaré, ¿qué cosa? Mi Espíritu Santo. Y luego cuando vamos a Pentecostés, ahí en Hechos, ¿qué dice Pedro? Esto es lo dicho por el profeta Joel. Esto que ustedes ven y oís es lo dicho por el profeta Joel. Al líder, vamos a ver, mis queridos hermanos, por ejemplo, podemos comparar también en las sectas gnósticas de nuestros tiempos que alegan haber recibido una nueva luz o nueva unción, como decían los antiguos gnósticos. Ellos decían que la verdadera salvación viene por el conocimiento, y el conocimiento viene a través de una iluminación especial. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20, nos dice allí el apóstol Juan, dice de esta manera, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Se da cuenta que todos los creyentes tienen la unción de quién? Del Santo, y que conocemos todas las cosas? Por tanto, no necesitamos ni nueva luz, ni nuevas revelaciones, ni nuevo conocimiento. Y como dice el apóstol Pedro en su epístola, en capítulo 1, verso 19, tenemos en la palabra la revelación más segura. Yo no necesito nueva luz. Y cuidado, porque nuestro mundo está lleno de sectas gnósticas. Y el disfraz de los grupos gnósticos es, no somos religión, somos organizaciones fraternales. Ejemplo, los masones. Todas las logias. Cuando se hace el rito de iniciación en una logia, al pagano, como se le llama pagano a la persona que va, se le vendan los ojos
se le levanta una manga, se le quitan los zapatos, se le levanta una pierna del pantalón, después de haberlo pasado por una cámara oscura llena de carabelas con proverbios y cosas, tocan a la puerta y el presidente de adentro, ¿qué es lo que dice? ¿Quién osa llamar a la puerta del templo? Soy yo, un pagano. ¿Y qué busca? Busco la nueva luz y el nuevo conocimiento. Y le ponen una daga en el cuello. Una daga en el cuello. Juro porque me corten el cuello que no revelaré estos secretos, que sé yo, que sé cuánto. Claro, yo nunca he sido masón. Conozco todo esto porque lo he estudiado, Pero esto ocurre en la mayoría de las logias, no solo en los masones. Ocurre en los Rosacruces, ocurre en la logia filosófica, en las logias azules, en los Otfelos, en los Caballeros de la Luz, en la mayoría de en los Illuminatis, en la mayoría de las logias que responden a la búsqueda de la gnosis o el conocimiento o nueva luz. Es una de las tantas maneras. En el Antiguo Testamento, la palabra ungido se refería a personas apartadas para una tarea especial. Y en el Antiguo Testamento sí habían personas propiamente ungidas y únicas, porque hasta ese entonces el Espíritu Santo no se había derramado sobre todo creyente, sino que el Espíritu de Dios tenía una función itinerante. Él venía, tomaba a la persona, hacía su obra y después ¿qué? Se retiraba. En el Antiguo Testamento se ungían, eran llamados ungidos profetas, sacerdotes, reyes, etc. Vamos a buscar algunos ejemplos. Vamos allí al libro de los Levíticos, capítulo 16, versículo 32. Levíticos 16, 32. Salud. 16, 32. Dice, hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá la vestidura de lino, la vestidura sagrada. Nosotros hoy no necesitamos una unción con aceite. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu de Dios, quien nos ha ungido y quien nos unge para hacer la labor de Dios. Esta gente no tenían eso y por eso la acción de ungir, que también implicaba separar para un oficio. Por tanto, tenemos que tener cuidado, no ver estos textos del Antiguo Testamento en cuanto a ungidos, aplicándolos al estilo de vida de la iglesia del Nuevo Testamento. Porque dígame, ¿a cuál de los 12 apóstoles ungió Jesucristo? ¿A cuál de ellos ungió? ¿Hay algún texto en el Nuevo Testamento que diga, y Cristo tomó aceite y ungió a los 12? ¿Hay algún texto? ¿A cuál de los pastores? En la Biblia, los misioneros nombrados, se habla de que los ungieron con aceite. Ellos no hacían esto. Lo único que habla el Nuevo Testamento de ungir con aceite es a los enfermos. En Santiago. Pero la frase ungir con aceite en Santiago, debemos de recordar que una de las terapias médicas de aquellos tiempos eran frotar el cuerpo con aceite o ungirlo con aceite. O sea que es más visto como una terapia médica que no necesariamente como una acción sobrenatural. El modo de apartar a alguien para el ministerio en el Nuevo Testamento era por imposición de las manos de los presbíteros o los ancianos o pastores o obispos de la iglesia. ¿Por qué no le ponían aceite? Porque la persona sencillamente se le estaba apartando, pero ya esa persona tenía al Espíritu Santo en su vida. No necesitaba ningún simbolismo de Espíritu Santo. Porque el Espíritu ya estaba ¿en quién? En ellos. La acción de imponerle las manos no era otra cosa que un símbolo de apartamiento. Te estoy apartando para esta tarea, como comisión. Pero no podemos aplicar las unciones del Antiguo Testamento al Nuevo, porque nosotros ya no vivimos según estas leyes, sino según la gracia. Pues si fuéramos a aplicar estos tipos de unciones del Antiguo Testamento, ninguno de nosotros, a menos que sea levita, que sea sacerdote de la descendencia de Aarón, podría ejecutar tales acciones.
independientemente de que Dios ordenaba cierto aceite especial para esto. Mire, ungido es un término basado en la práctica de ungir con aceite de oliva al que era escogido y consagrado como sacerdote o rey. Sin embargo, en ningún momento la práctica comunica la idea de que no se puede confrontar al líder cuando éste cae o vive en pecado. Y esa es la mentalidad moderna. Los supuestos ungidos de nuestros tiempos dicen: yo soy el ungido de Dios, no se me puede confrontar, no se me puede enfrentar, no se me puede censurar. Basta con ver a Benny Hinn, a Copeland, a este y al otro. En una ocasión uno de ellos dijo en televisión: quisiera tener una pistola del Espíritu Santo para darle un tiro a todo aquel que se pone a lo que yo digo. Léase, hay un libro llamado Cristianismo en Crisis. El autor se llama Anja Negra. Léalo. Ahí puede ver todos los desmanes que toda esta gente enseña. Notemos que Natán tocó el ungido de Dios cuando confrontó a David por ser asesino y adúltero. ¿Recuerdan la escena? Segundo de Samuel 12, del 1 al 14. ¿Recuerdan la escena? Si al ungido no se le pudiera tocar, ¿cómo es que Natán se atreve a confrontar al rey David? Un hombre tenía muchas ovejas y otro tenía solo una. Y el que tenía mucho recibió una visita y fue y le quitó la oveja a aquel pobre hombre y se la mató para darle de comer a los suyos. Dime, oh rey David, ¿qué sentencia debe haber sobre el que hizo tal cosa? Automáticamente el rey David dice: el tal debe morir por injusto. Y Natán le dice: ese hombre eres tú. Oiga, está fuerte, ¿eh? ¿Se le podía confrontar o no? ¿Cuántas veces confrontó Samuel a Saúl? ¿Cuántas veces confrontaron los profetas del Antiguo Testamento a los reyes? De igual manera, el sumo sacerdote Azarías, junto con otros 80 sacerdotes, enfrentó al rey Usías cuando éste entró en el santuario para quemar incienso, en 2 de Crónicas 27, 16 al 21. Ahí vemos otro ejemplo. Abigail previno a David, el ungido de Dios, para que en su enojo no matara a un hombre, en 1 de Samuel 25. Pablo reprendió a Pedro en su propia cara porque lo que estaba haciendo era condenable, en Gálatas 2:11. Los cristianos de Tiro avisaron a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Y en Hechos 21:4. Y ninguna de estas personas recibió ni castigo ni la ira de Dios por confrontar a estos personajes. O sea que esa postura de que soy el ungido de Dios y soy intocable es completamente antibíblica y es una de las señales de que se está en presencia de un líder sectario. Mis queridos hermanos, la expresión ungido de Dios se encuentra en 1 de Crónicas 16:22 y se repite en el Salmo 105:15. Y en las dos ocasiones incluye a todo el pueblo de Dios como ungido y no se refiere a un individuo en particular. Vamos a leer los textos. 1 de Crónicas 16:22. 1 de Crónicas 16:22. Primero de Crónicas 16:22. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. ¿Cómo se ve al pueblo de Israel aquí? Como ungido. Vamos ahora al Salmo 105, versículo 15. 105, versículo 15. Salmo 105, versículo 15. No toquéis, dijo, a mis ungidos,
ni hagáis mal a mis profetas. ¿Se da cuenta? Si usted lee el contexto se puede dar cuenta que aplica a todo el pueblo. Todo el pueblo como ungido. El Nuevo Testamento enseña que todo cristiano es sacerdote. Vamos a 1 de Pedro 2:4. Y son sacerdotes con iguales privilegios y responsabilidades. 1 de Pedro 2:4. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 4 al 10. Dice así: acercados a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por el cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso; para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje ¿qué? Escogido, real, sacerdocio y nación santa, pueblo adquirido por Dios. Los reyes y sacerdotes eran ungidos en el Antiguo Testamento. Si nosotros somos un pueblo de reyes y sacerdotes, todo creyente es parte de un pueblo ungido que es la iglesia de Jesucristo. Por tanto, no es algo de individuos en particular. Nunca debemos escabullirnos de la responsabilidad de probar los espíritus y discernir, confrontar, avisar, prevenir, aconsejar, restaurar, animar, exhortar y alentarnos los unos a los otros. Porque los unos a los otros, independientemente de cuál sea nuestro don y nuestra parte o posición en el cuerpo de Cristo, siempre necesitamos el consejo del hermano, la exhortación del hermano, la ayuda del hermano, por cuanto ninguno de nosotros es perfecto y todos necesitamos el consejo de Dios. El libro a los Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo número 25, el Señor nos dice de esta manera: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Dios nos manda a la exhortación del uno para con el otro, incluyendo cuando sea necesario a quien Dios ha puesto por líder, aún a los líderes, porque también los líderes, los pastores en las iglesias también se equivocan y cometen errores y también necesitan a veces ser corregidos y ser llamados a cuentas y ser amonestados. Eso es una gran realidad. Por tanto, mis amados hermanos, la Biblia es clara cuando nos enseña que nosotros hemos de tener en cuenta que todos somos pueblo de Dios, todos somos ungidos de Dios, y por tanto cuando hay alguien reclamando una unción especial, una posición especial, una señoría especial o una revelación especial, cuidado, estamos en presencia de alguien que es un líder ¿qué? Sectario, que es un líder sectario. Fíjense, una de las características de estos líderes sectarios es la arrogancia, la soberbia y el orgullo. Ellos saben lo que nadie sabe. Ellos tienen la experiencia que nadie tiene. Ellos están bien, todo el mundo está mal. Ellos son especiales, ustedes no. No importa que yo me equivoque, mi equivocación es tolerable, la suya no. No importa lo que pase en mi vida y en mi familia, lo que importa es lo que pasa en la tuya. Al fin y al cabo, yo como ungido de Dios, la unción de Dios me cubre y por tanto me exonera de la culpa de mis pecados. Esa es la manera de pensar de esta gente. Cuidado. El pecado es pecado en quien lo cometa.
El rey David era ungido de Dios y cuando pecó, Dios lo confrontó. Los sacerdotes en la Biblia eran ungidos para este oficio y cuando se equivocaron, Dios los ¿qué? Los confrontó. ¿Qué pasó con los que encendieron fuego extraño? Dios les dijo, oh, son muy ungidos, tengo que aguantarle esto. No, los consumió. ¿Y qué pena me dan esta gente? Porque ellos viven como si nunca fueran a darle cuentas a Dios. Y más pena me dan los que lo siguen. Muchas veces están hasta ciegos. No les importa tener que dar la vida por su bien. Y lo elevan a una posición como la de Dios. Es como si fuera Dios en la tierra y mi líder aquí. En algunas de estas sectas tienen sillas especiales, honores especiales, bonificaciones especiales. Tienen una filosofía del fin justifica los medios. Cuidado. Cuidado. El líder que agrada a Dios es aquel que se ve como lo que es, uno entre sus semejantes. Es aquel que obedece a Dios incondicionalmente, que vive en santidad y que ha entendido que es un instrumento de Dios cumpliendo su oficio según el don que Dios le ha dado, de la misma manera que otro hermano ejerce su oficio según el don que Dios le ha dado y en el lugar donde Dios lo ha puesto. Por eso Pedro dice, están preparados para presentar defensa. Los tiempos son malos, el fin se acerca. Con el acercamiento del rapto y la venida del Señor, aumentará la apostasía en el mundo. La gente se alejará cada vez más de la verdad y los que irán tomando control van a ser estos líderes sectarios, al punto que los creyentes bíblicos vamos a ser minoría y vamos a ser los que van a ser acusados de sectarismo precisamente, por no unirnos a aquello que no agrada a Dios. La semana próxima vamos a continuar con este tema y concluimos. El Señor les bendiga y oramos en este momento. Señor, gracias por este tiempo en el cual hemos podido estudiar tu palabra y aprender más. Líbranos de los lazos del enemigo y de los lobos rapaces. Danos discernimiento para que en determinados momentos, si quedamos expuestos a estos líderes sectarios, podamos tener sabiduría y discernimiento para hacer tu voluntad y seguir tus pasos. Tu gracia sea con nosotros, Señor. Bendice a tu pueblo aquí congregado y llévanos con bien a nuestro hogar. Por Jesucristo. Amén. Antes de irnos, hay dos cositas que debemos tratar.